Hola chicos, continuando con el curso de animación Cutout, ahora que ya tenemos a nuestro personaje desarrollado, comenzaremos con la animación. Si te gusta la animación digital y tienes ganas de aprender, suscríbete al canal. Soy Fito y acompáñame a crear una animación Cutout desde cero. Como en el anterior capítulo ya terminamos con el rigging de este personaje, ahora comenzaremos con la animación Cutout. Para ello, tengo en otra escena separado el storyboard. El storyboard es la historia de nuestra animación contada a través de viñetas. Esto no solamente se utiliza en la industria de animación, sino hasta en el cine, ya que así tendremos una idea clara de todo el argumento de nuestra serie o animación. En esta parte, la primera escena consistiría en un acercamiento a la cara de Wolverine en la que él aparezca muy enojado. En la siguiente se vería a Wolverine que está atacando ferozmente. La siguiente sería la continuación de esta, como que está gritando mientras lanza golpes junto con sus garras. Finalmente habría un zoom out, que sería la última escena, en la que se vería que está en un supermercado, en la que en la sección del Kepchu está rompiendo todas las botellas y latas. Esta es una pequeña parodia, entonces vamos a comenzar con la animación. En escena crearé una nueva escena, haciendo clic en añadir escena, y esta la renombraré como animación. Ahora seleccionaré la del personaje. Si observamos, a todo el rigging que hemos hecho, lo introduje dentro de una carpeta llamada Wolverine. Así es un poco más fácil llevarlo a otras escenas o llevar un momento a otros documentos. Activaré la visión de capa activa haciendo clic en este símbolo. Eso nos permite que solamente sea vista la capa que ha sido seleccionada. Luego haré clic derecho y elegiré copiar capas. Con esto estoy copiando todo el contenido de la carpeta. Luego regreso a la escena de animación, vuelvo a hacer clic derecho y esta vez elijo pegar capas. Como vemos, se pegó la carpeta junto con todas las capas que la contenían. Esta de acá que quedó vacía la voy a eliminar. Entonces tenemos un duplicado de la escena de animación. Lo primero que vamos a hacer es enfocar a Wolverine en una posición de stand-by, como de respiración agitada, en la que está muy furioso. Esta la vamos a crear en loop, es decir, para cuando se termine en el último keyframe, se conecte con el primero y así se logre una animación en bucle. Esto se llama loop. Me direccionaré en la línea de tiempo y al cabezal haré un doble clic hasta 2 segundos. Haciendo doble clic selecciono todos los frames y luego presionaré la tecla F5 para insertar fotogramas. Ubico al cabezal en la primera parte ya que tengo activa los fotogramas clave automáticos. Los fotogramas claves automáticos aparecieron a partir de la versión Animate 2020 y esta nos permite que cuando se haga cualquier modificación en el frame, se creará en automático un keyframe. Por ejemplo, desbloqueo todas las demás capas y si ubico al cabezal en cualquier parte de la línea de tiempo y luego muevo, por ejemplo, este brazo, vemos que apenas lo muevo, se crea en automático su keyframe. Esta es una manera muy rápida, ya que antes teníamos que insertar de una manera manual a los keyframes. Los keyframes se insertan con la tecla F6. No voy a profundizar más allá en el programa, ya que si ustedes quieren aprender a dominar Adobe Animate, en la descripción les dejaré de los cursos que tengo. Este está enfocado en el cutout. Entonces, como les comenté al comienzo del curso, ustedes deben de tener algunos conocimientos de animación. Pero les iré explicando el paso a paso. Volveré a hacer clic en activar la capa activa. Luego lo ajustaré la pantalla a mostrar fotograma para que ocupe el fotograma toda la pantalla. En el panel propiedades, activaré la regla. Recuerden que si alguno de estos paneles ustedes no lo encuentran, pueden ir a ventana y desde acá buscar el panel y activarlo. Luego, en la regla superior haré un clic para crear una línea guía. Esta línea guía lo ubicaré en la base, que será el punto del cual Wolverine está pisando. Crearé otra línea guía para el otro pie, ya que no tienen la misma altura debido a que esta es una vista de 3/4. Hecho esto, comenzaremos con la animación en stand-by. Ubicaré al cabezal unos frames luego, pero si vemos, al mover el cabezal, los pies enloquecen. Esto es debido a que los pies tienen dos posiciones. Si lo selecciono y me voy al selector de fotogramas, vemos que contienen dos posiciones de pies, que esto lo creamos en el anterior capítulo. Así que ubico el cabezal al comienzo y para asegurarme que esto no vuelva a pasar, selecciono a todos los símbolos, es decir, a todo el personaje, y luego en sus propiedades, en reproducción indefinida, activaré la reproducción de único fotograma. Esto quiere decir que al activarlo, por más que movamos el cabezal, ya nos intercalan los símbolos.
Teniéndolo así, ya estaría preparado nuestro personaje para empezar con esta animación en loop. Así que le ubicaré el cabezal unos frames como en el frame 10, luego los podemos mover, de eso no hay problema. Y para una respiración en stand-by en la que se enfoque como agitado el personaje, lo primero haré que el pecho se anche un poco. Así que ligeramente lo moveré. Apenas lo muevo, como vemos, se crea su keyframe en automático. Si ustedes tienen una versión anterior a Animate donde no poseen esta característica de fotograma clave automático, entonces la deben insertar de manera manual presionando la tecla F6. O si no, seleccionando desde acá fotograma clave o keyframe en inglés. Acá, como vemos, ya se ancha un poco. Después haremos que a la cabeza le vamos a modificar el punto de anclaje, más o menos por acá. Ya. Entonces lo ubicamos en este mismo frame. Ahora selecciono la cabeza y la giraré un poco. Acá observando veo un pequeño error en la boca, así que lo voy a corregir. Entraré dentro del símbolo de la boca, luego selecciono este color, entro dentro de este grupo y con este color lo pinto con el bote de pintura. Regreso a la animación. Sí, ya queda corregido. También vemos que acá hay un espacio, así que también lo corregiré. Al verlo, todo parece indicar que el error es acá. Así que lo selecciono y lo elimino. Listo. Así podemos ir corrigiendo cada vez que encontramos un error. Acá también. Este de acá lo seleccionaré con este color. Eso seleccioné al relleno y luego con el cuentagotas seleccioné el color. Ahora vamos a hacer que mientras Wolverine alanchafe el pecho, quiere decir que está aspirando, haremos que los brazos ligeramente se cierren. Así que con la herramienta transformación libre lo moveré ligeramente a ambos. Entonces ya vamos creando la animación. También conjuntamente haré que la mano también gire un poquito, ambas. Muy bien, acá si queremos podemos seguir añadiendo detalles. Lo que vamos a hacer también es que la boca cierre ligeramente. Así que vamos a crear otro keyframe dentro de la boca. Así que lo seleccionamos. Crearé otro keyframe presionando la tecla F6, que será un duplicado del anterior. A la boca le eliminaré y activaré el papel cebolla. Este color me está tapando, así que lo voy a eliminar por ahora. Hecho esto, ya comenzaré a dibujar una boca que esté ligeramente cerrada. Así que selecciono la herramienta pincel, cambio de color al negro. Podemos regresar los colores por default si presionamos la tecla D. Y luego si presionamos la tecla X podemos intercambiar entre ellos. Dibujaré nuevamente la boca, pero esta vez un poco más cerrada. Ligeramente. Desactivo el papel cebolla. Acá vemos que hay un color que me está interfiriendo, lo elimino. Completaré ese trazo. Ahora seleccionaré este color. Activaré el papel cebolla. El lápiz lo tengo en el modo pintar por detrás. Así pintará detrás de los trazos que haya hecho. Completaré las sombras de estos dientes. Retrocedo, selecciono este otro color y también lo pinto de igual manera. Ahora para acabar selecciono el color de la quijada y lo pintaré. A este trazo lo voy a seleccionar y ya que está cerrándose ligeramente lo voy a subir un poco. A este de acá también lo voy a subir ligeramente y este espacio que queda lo coloreo, seleccionando con el cuentagotas y con el bote de pintura pintado. Así ya tenemos dos bocas. Así daría la impresión de que Wolverine está cerrando un poco la boca como gruñendo. Regresamos a la animación. Entonces, junto con esto, justo en el frame 10, que es donde estamos creando esta animación, lo selecciono y con el selector de fotogramas elijo la siguiente boca. En la segunda boca no hemos llegado a pintar esto, por lo que no tiene color, así que lo seleccionamos y cubriremos todas esas partes que faltaba pintar. Es muy discreto este cambio con la boca, pero eso dará la sensación de que está como gruñendo o enojado. Ahora que ya lo tenemos, regresamos a toda la línea de tiempo. Copiaré todos los keyframes primeros y luego manteniendo la tecla Alt, los selecciono y los duplico. Los ubicaré en el frame 20. Con esto ya hemos duplicado la primera posición de nuestro personaje. Lo demás lo selecciono y luego con Shift F5 borro a todos esos frames. Finalmente, para crear la animación, ya que son símbolos, selecciono estos frames
e insertaré una interpolación clásica. Busco Create interpolación clásica. La interpolación clásica en anime solo se puede utilizar en símbolos y esta nos permite crear animaciones automáticas, es decir, las transiciones entre una posición y otra. Como vemos, acá hemos creado de esta mano y mientras el resto del personaje se está moviendo bruscamente, si lo movemos, la mano, que es la que posee ya la interpolación clásica, se completa toda la transición para comunicar los dos keyframes. Entonces, de esta manera ustedes pueden crear animaciones cutout muy sencillo. Solamente colocan las posiciones claves y luego a través de las interpolaciones clásicas se crearán los movimientos intermedios, que estos en la animación se llaman los in-between, que son los frames que van en el medio entre un keyframe y otro. Esta es una de las ventajas de trabajar con símbolos. Esto mismo lo repetiré con los demás símbolos que hemos modificado. Así que selecciono esos frames, no importa cuántos selecciones, solo importa que esté seleccionado un frame entre los dos keyframes y luego inserto la interpolación clásica. Otra manera de insertar interpolación clásica es seleccionando y luego con clic derecho buscar crear interpolación clásica. Ahora activaré la reproducción en loop o reproducción en bucle. En esta se activa un rango de reproducción. Lo ampliaré a toda la animación. Y lo que hará es, cuando el cabezal llegue al último keyframe, volver a empezar donde hemos seleccionado el rango. Algo así como una animación GIF. Ahora oculto todo y presionaré Enter para reproducir, o si no, haciendo clic en el logo de reproducir para ver cómo está quedando la animación. Así ya parece que Wolverine está enojado y tiene una respiración un poco agitada. Estas líneas guía las creé en la parte de abajo, por si acaso, ya que si en algún momento tenemos que desplazar al personaje ligeramente por abajo, saber dónde estaba ubicado el personaje en su primera posición o la posición básica. En este caso no fue necesario moverla, pero en otras animaciones podemos. Si por ejemplo acá queremos que en la respiración del personaje baje ligeramente, entonces tendríamos que irlo ajustando según estas líneas guía. Ahora que ya está hecha esta animación, para que se pueda utilizar en la línea de tiempo y estiremos la animación y esto se repita de manera indefinida, lo convertiremos en un símbolo. Para ello selecciono la carpeta Wolverine que contiene toda esta animación, luego hago clic derecho y elijo cortar capas. Hago clic en el aviso sí. Ahora crearé un nuevo símbolo, eso lo hago presionando control y la tecla F8. A este símbolo lo renombraré como Wolverine respirando standby. En tipo, como siempre, estamos trabajando en gráficos, así que lo dejamos en gráfico. Luego hacemos clic en aceptar y estamos dentro del símbolo. A este hacemos clic derecho y pegamos las capas que cortamos. Elimino la capa que está vacía y como vemos ya tenemos nuevamente toda la reproducción. Pero es importante que en la animación, cuando ustedes creen un símbolo, estos encuentren su registro en el medio, es decir, que estén ubicados en el centro del símbolo. Como vemos acá hay una cruz que nos indica que es el centro de este escenario, pero Wolverine está a un lado. Podemos trabajar de una manera correcta si lo dejamos tal como está ahora, pero para evitar problemas y sobre todo trabajar de una manera ideal, lo moveremos a todo el personaje al medio, ya que así cuando se ubique por su punto de anclaje o creamos alguna animación, su registro va a estar siempre en el medio. Para ello, activo estos libros que son el editor de varios marcos. En este se crea también un rango. Como tenemos que mover a todo el personaje, selecciono hasta el último. Esto quiere decir que al seleccionar, se seleccionará todos los frames que contenga este rango. Luego, selecciono todo Wolverine y lo desplazo hasta que esté en el medio. Hecho esto, ya puedo desactivar el editor de varios marcos. Ahora con la reproducción en loop, vemos el resultado. Acá tenemos un error. Si vemos, las manos no están siguiendo de una manera correcta a los antebrazos. Así que activamos el panel principal. Acá se nos ha desarmado esa parte de la animación. Así que vamos a volverla a hacer. Podemos ir ajustando para detectar dónde ha sido el error. O si no, simplemente seleccionar. Luego clic derecho. Y quitamos la interpolación clásica. Luego seleccionamos estos keyframes y los eliminamos presionando Shift F6. Si con su teclado ustedes han tenido algún problema al utilizar las teclas F, como F6, F8, cualquiera de las que estemos viendo, es quizá porque su computadora tenga la tecla Fn. En algunas laptops, dependiendo del modelo y la marca, para que funcionen las teclas F, primero deben presionar la tecla Fn. Así se activará el botón función y se estarían activando las F. En cambio, en otros teclados no es necesario presionar el Fn, ya que al presionarlo el F4 estaría haciendo la acción. Ahora regresamos al frame 10
Vuelvo a crear la animación. Y a este de acá lo duplico manteniendo Alt, igual que la otra mano. Y uno estas dos con interpolación clásica. Ahora, como vemos, ya está corregida toda la animación. Ahora regresaré al escenario que está en blanco. Y acá, en la biblioteca, buscaré al Wolverine que acabamos de crear y lo arrastraré. Entonces, como este ya es un símbolo y en sus propiedades tenemos activado la reproducción indefinida, es decir, reproducción en bucle, cuando extendamos la línea de tiempo, por ejemplo, lo ubicamos hasta los 4 segundos, inserto un fotograma simple con F5. Al tener esta opción activada de reproducción indefinida, vemos que se estará ya repitiendo la animación que hemos creado de manera indefinida, sin importar cuántos segundos o minutos vaya a durar. Acá también podemos mover a nuestro personaje y no hay ningún problema, ya que la animación también estaría junto con ella, ya que estamos moviendo el símbolo que contiene a toda la animación que hemos creado. Como vemos en el storyboard, la primera escena es un zoom in del personaje mirando con cara enojada. Así que regresamos a este escenario y tenemos dos opciones. Una de ellas es que agrandamos a todo el personaje, su punto de anclaje moveré al medio, lo agrandamos y luego lo ubicamos hasta esta parte, ¿no? Que así tendríamos el resultado del storyboard. Lo otro, presionaré Control Z para deshacer. Lo otro que podemos hacer es utilizar la cámara. Para activar la cámara presionamos la tecla C. Así se creará una capa de cámara. Con esta acá tenemos un control que si tenemos seleccionado con la lupa nos permite hacer zoom in o zoom out. Si activamos el de rotación nos permite rotar ya sea a derecha o a la izquierda a toda la cámara. En este caso haremos un zoom in. Así que activo la lupa y luego lo creceré. Si queremos trabajar con esta herramienta por números exactos, podemos irnos seleccionando la herramienta C y tendremos la configuración de cámara, donde podemos modificar el giro, la ubicación en X y Y y el zoom. En este caso, lo que hemos modificado, como vemos, estamos en un 302%, que me parece que es la manera correcta. Luego arrastraré para ubicar al personaje. Borraré estas líneas guía que por ahora no sirven. Para ello nos vamos a ver, guías, borrar guías. Podemos crear un pequeño zoom out que dure hasta el frame 35, que es más o menos segundo y medio. Luego selecciono a la cámara, elijo la herramienta cámara con la tecla C y hago un pequeño zoom out. Luego a estos dos keyframes de la cámara los uno con una interpolación clásica. Así como vemos tenemos un pequeño zoom out en la que ya se ve a todo el personaje. Ahora la siguiente escena en el storyboard es el personaje ya atacando. Entonces regresamos a la animación, nos ubicamos en el siguiente frame, creo un nuevo keyframe de la cámara presionando F6 y luego en sus propiedades, eligiendo la herramienta cámara, seleccionaré el reset de la cámara para restablecer a los valores originales. Así ya tenemos nuevamente la vista original. Acá tenemos que volver a crear una animación en la que Wolverine esté atacando y rompiendo los frascos de Capture, ¿no? Claro que para el espectador al comienzo no va a saber que son Captures, ya que se va a ver solamente a Wolverine atacando como si fuera con mucha sangre, lo que en realidad es Capture. Entonces, para crear esta animación de Wolverine atacando, lo selecciono. Como vamos a utilizar nuevamente a este personaje, es decir, a todo este Vic que ya tenemos creado, lo selecciono y luego presiono la tecla F6 para un keyframe. Luego hago clic derecho sobre el símbolo y lo duplico. Este creará un duplicado, una copia de este símbolo. En este caso ya no será Wolverine respirando, sino será Wolverine atacando. Haré clic en aceptar. Ahora haré doble clic para entrar dentro de este símbolo. Para tener una vista general, entraré a este mismo símbolo, pero a través de la biblioteca. Acá, para trabajar de una manera más ordenada, ya que en una animación larga o promedio se trabajan con muchos más personajes y símbolos, es recomendable que a la biblioteca la tengamos organizada y no como está ahora. Así que lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Esta la nombraré Wolverine Footage, quiere decir todo el material de Wolverine. Seleccionaré a todos los símbolos que tenemos de las partes de Wolverine, seleccionando la primera que es boca y luego en la última, manteniendo Shift, se seleccionan todas y las arrastraré dentro de la carpeta Wolverine Footage. Luego crearé una nueva y la renombraré como Wolverine Símbolos, en la que
introduciré todos los símbolos que vayamos creando de Wolverine. Así que selecciono estos dos con control y luego los arrastro dentro de la carpeta. Así ya estamos trabajando de una manera más ordenada y podemos ubicar a los símbolos de una manera más rápida. Este standby que tenemos ya no nos interesa en esta animación, ya que esta va a contener a Wolverine atacando. Así que lo que voy a hacer es seleccionar todas estos keyframes, a excepción de los primeros. Elimino todas las interpolaciones clásicas haciendo clic derecho y luego quitar interpolación clásica, y luego presiono Shift F6 para eliminar o borrar los keyframes. Así queda en blanco como lo teníamos al comienzo a Wolverine. Ubicaré al personaje en una posición de ataque. Así que con la herramienta transformación libre modificaré y cambiaré de posición para lograr una primera posición como de Wolverine que está saltando y atacando. Ya lo tengo en la primera posición en la que Wolverine va a caer como atacando. Pero para resaltar más la animación, haré que mientras salte, Wolverine esté con la boca abierta como gritando. Así que entramos dentro de este símbolo. Y esta vez dibujaré a toda la boca desde cero. Así que presionaré F7 para un fotograma clave vacío. Luego activaré la piel de cebolla o papel de cebolla y a rango lo modificaré para que solamente sea un frame anterior. Activo la visión de capa activa. O si deseamos ocultar a toda la línea de tiempo, podemos hacer doble clic sobre línea de tiempo. Así se ocultará todo. Otra manera que también podemos tener más espacio es presionando la tecla F4. Así se ocultarán todos. Si deseamos también ocultar las ventanas y tener toda la pantalla completa, presionamos la tecla F11. Si al comienzo, al presionarla, todos los paneles han vuelto flotantes y si lo vuelvo a presionar, se ocultan incluidas las ventanas. Así tenemos todo el espacio. Yo voy a ocultar solo la línea de tiempo haciendo doble clic. Luego me acercaré y dibujaré a la boca estando abierta. Al estar tan abierta, tengo que volver a dibujar la quijada y esta tendría que bajar y ser un poco más delgada, ya que está abriéndose. Luego dibujaré presionando menos el lápiz a todos los vellos de la barba de Wolverine. Ya lo tengo dibujado. Así que así estaría Wolverine gritando. Como vemos, se conecta muy bien y ya parece como que realmente está abriendo la boca. Ahora la pintaré. Para el paladar, seleccione color rojo. Luego lo oscureceré yendo al panel de color y en brillo bajándolo. Ese será el color de fondo del paladar. Y luego elegiré uno para la lengua. Acá estoy completando esta parte de la máscara de Wolverine, ya que no me había percatado que estaba incompleta. Ya tenemos dibujado, así que regreso en la biblioteca en Wolverine atacando, que es en la que estamos trabajando. Selecciono esta boca y con el selector de fotogramas ahora selecciono la boca abierta. Ya se le ve mucho más enojado. También juntaré un poco más los ojos, así que entraré. Creo un fotograma clave con F6. Ahora con la herramienta lazo selecciono esta parte. Luego elijo transformación libre, muevo al punto de anclaje en esta parte y la giraré un poco. Nuevamente con la herramienta lazo selecciono el otro ojo. Con transformación libre, muevo al punto de anclaje y lo giro un poco. Así ya tenemos una expresión distinta de Wolverine. También podemos hacer que estas líneas giren un poco y se acerquen un poco junto con el movimiento de toda la máscara de los ojos, de los antifaces de Wolverine. Así que los selecciono y elijo estos otros. Acá veo un pequeño error en los vellos de la axila, así que selecciono, lo duplico presionando F6. A este de acá lo voy a bordear con el negro. Lo podemos bordear ya sea con el pincel, como ahorita lo estoy haciendo, o si no, con el bote de tinta que creará un trazo.
Por ejemplo, este es el creado bordeándolo y el otro lo duplico con Alt y el otro es con el bote de tinta. Selecciono el color negro y luego hago un clic. Selecciono luego este y lo aumento el grosor hasta lo que deseo. El resultado es muy similar, ustedes pueden usar el que ustedes deseen. Ahora este lo ubicaré, lo agruparé primero con Control G y luego lo ubicaré en esta parte. Como no veo bien dónde está el brazo, por ahora la capa la voy a volver un poco transparente. Así que me voy a sus propiedades y le activo la opacidad al 50%. Así ya puedo ver dónde está el brazo, ¿no? Listo. Ahí quedaría, regresaría a la opacidad original presionando Shift y haciendo clic hasta que aparezca el ojo. Ahora esta parte la tengo que volver a dibujar, así que con la herramienta lazo selecciono, lo elimino y luego con el papel cebolla lo vuelvo visible y completaré todo lo faltante. Listo, regreso a la animación y selecciono este segundo cuerpo que hemos creado. Con eso ya queda bien. Este de acá también lo puedo mover, así que lo selecciono, luego lo muevo. Después con la herramienta lazo selecciono toda esta parte que voy a eliminar. La elimino. Con el borrador lo vuelvo a pasar para que quede limpio. A este con el bote de tinta lo hago y lo ubicaré en esta parte. Con eso ya este cuerpo quedó bien para esta posición de Wolverine. Después moveré al frame unos 5 más. Luego podemos, si no, mover los keyframes, si es que lo deseamos más rápido. Y lo volveré a posicionar en la siguiente posición clave. Entonces este sería más o menos el movimiento que haga. También voy a hacer que gire ligeramente el cuerpo y la cadera. Entonces acá ya parecería que está atacando. Entonces podemos también crear una animación en loop como lo hicimos el antes. Para ello vuelvo a seleccionar a todos los primeros keyframes, luego manteniendo Alt los duplico. Ahora en todas estas áreas las uno con interpolaciones clásicas. Activo la reproducción en bucle y a rango lo pongo donde termina la animación. Ahora voy a previsualizar el resultado presionando la tecla Enter. También podemos hacerlo que suba un poco y baje, entonces esta sería la primera posición. Ya tenemos creado el siguiente keyframe y en el medio haremos que el controlador suba un poco. A estos también los uno con interpolación clásica. Así ya tendríamos este resultado, en la que ya se vería más o menos como Wolverine estaría atacando. Ahora que ya tenemos creada esta animación de Wolverine, puedo crear algunas onomatopeyas. Así que crearé una carpeta por encima, la renombro como onomatopeyas. Seleccionaré el color blanco. Ahora trabajaré en 30 puntos. Y entonces, según lo que está dibujando, cada 2 frames haré estas pequeñas onomatopeyas. He bloqueado toda la carpeta de Wolverine porque por ahora no voy a hacerle cambios. Y así solo dejo visible a las onomatopeyas. Ahora vemos el resultado con las onomatopeyas. Haré que la animación sea un pelín más rápido. Así que selecciono un frame de toda la animación de Wolverine. Y luego presiono Shift F5 para quitar un frame. Este también lo haré. Entonces la animación sería un poco más rápido. También acomodaré la manga según el movimiento. Finalmente, para terminar con esta animación en loop, crearé otra capa por encima. Esta será para la sangre. La voy a renombrar la capa como efectos. Mantengo la tecla Alt, hago clic en un candado, así se bloquean las demás capas, a excepción de la que tenga seleccionada. Luego cambiaré el color por un rojo. Activo visor de capa activa. Y dibujaré la sangre. Esta parte, cuando se va a salpicar líquidos, o si no fuego, o similares efectos, lo ideal es que no lo hagan cutout, sino que lo hagan frame by frame. Es decir, que ustedes hagan una animación tradicional de cuadro a cuadro. Para ello, acá dibujaré
Como este estilo es totalmente cartoon, lo haré redondeado, no necesariamente se tiene que ver como sangre real, sino que se entienda que es como salpicando sangre. Los selecciono, luego los pinto, ubicaré algunas gotas por acá. Luego, 2 frames luego, presiono F7 y con el papel de cebolla vuelvo a repasar para que parezca que está salpicando. También dibujaré la trayectoria de las gotas. Y en notas haré pequeños puntos como que están creándose nuevas gotas. 2 frames luego, repito la operación. Ahora ustedes acá pueden dedicarle todo el tiempo que deseen para tener mejores resultados. Otra manera es que si saben utilizar After Effects ya podrían hacer algunos efectos de sangre más rápido. O también en un editor de video como por ejemplo Premiere Pro. Pueden buscar en internet para descargar efectos de sangre con fondo de pantalla verde o green screen. En esta yo lo estoy dibujando porque quiero que se mantenga la esencia de toda la animación, que sería de estilo cartoon. Entonces al reproducirla ya parecería de que está salpicando sangre. No dibujo la parte de abajo porque vamos a hacer un zoom in más o menos por esta parte para que no se vea a qué cosa está golpeando Wolverine. Entonces, si lo vemos, ahí ya parece que está degollando o triturando algo. Como esta animación ya está, selecciono los frames que me sobraron y luego con Shift F5 los elimino. Regreso al escenario principal. Siempre cuando regresen, revisen que se encuentren en el escenario que estaban trabajando, en la escena que estaban trabajando. Esta es la animación. Entonces primero se vería Wolverine que esté enojado y después acá ya se vería de esta manera. Se me ocurre que ya que está salpicando también le dibujaré restos de sangre, o bueno, en realidad ketchup, en el rostro y en la vestimenta de Wolverine. Así que entramos dentro del símbolo, desbloqueo todas las capas. En esta escena dibujaré en ciertas partes como gotas de sangre. En la ropa también lo haré. Como voy a pintar por encima, podemos crear una nueva capa o si no, seleccionar la pintura normal para que pinte encima del color. También haré manchas de sangre. Así se ve un poco más sangrienta esta animación. Ahora vuelvo a activar la herramienta cámara y haré un zoom in y ubicaré al personaje para que no se vea a qué cosa está golpeando. Entonces, acá ya se comunicaría que Wolverine está enojado y luego ya pasa a estar destrozando. Podemos hacer que esta escena también dure un poco más de un segundo y también hay un pequeño zoom in. Uno, estas dos keyframes de la cámara con interpolación clásica. Entonces, aunque no se note mucho, hay un ligero zoom in de cámara. Luego vamos a volver a dibujar a Wolverine atacando, pero ya desde otro punto de vista. Bueno amigos, el proceso de animación es laborioso, pero a más tiempo que le dediquemos mejor será el resultado. En el siguiente video continuaremos con la segunda parte de esta animación cutout. Recuerden que convirtiéndose en miembros del canal tendrán acceso a cursos exclusivos, como Adobe Animate desde cero. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal. Si se quedaron con alguna duda, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro.